El tercer factor que te quiero compartir dentro de este modelo económico del capitalismo es el sistema financiero. Así como para los carros necesitan gasolina, pero ¿quién provee la gasolina? ¿Quién la cree? ¿Quién la genera? ¿Quién la brinda? ¿Sí? Entonces es lo mismo también en el sistema económico. El sistema financiero son los bancos. Los bancos son los que crean el dinero, son los que lo administran, son los que ponen las reglas, son los que lo transmiten, son los que lo envían, los que lo guardan, ¿sí? Los que te lo proveen, los que te brindan diferentes tipos de servicios para que tú puedas tener acceso a ese dinero que necesitas, ya sea para tu familia o para tu negocio. Y es muy importante, ¿por qué? Porque ellos son los que ponen las reglas. Y entonces, volviendo al ejemplo del auto, los bancos son como las gasolinerías, que cuando ya no tienes gasolina y tienes que ir a cargar otra vez el tanque, son los que te llenan para que puedas continuar esta movilidad y puedas continuar tu viaje hasta llegar a tu objetivo final. Y es lo mismo. Entonces, en una familia, pues tienes que trabajar para obtener dinero y son los bancos los que generan. Pues obviamente debes de abrir una cuenta, pagan por tu nómina, tienes tu Afore, y todo este tipo de cosas son a través del sistema financiero, ¿sí? Y por último, entonces dijimos que es el dinero lo que hace mover la economía, los negocios es lo que hace crecer la economía, el sistema financiero es el que pone cómo, es el creador del dinero, del flujo de efectivo y el que pone las reglas financieramente hablando de cómo se va a trabajar, ¿sí? Y el que lo hace también crecer desde el punto de vista en inversiones. Y el último punto, que es el cuarto, son las instituciones reguladoras. Y en el sistema financiero, las instituciones reguladoras, pues obviamente está Hacienda, está el SAT, está la Comisión Nacional Bancaria de Valores, está la Conducef, y cada una de ellas lo que dice, ok, instituciones, negocios, personas, estas son las reglas con las cuales ustedes tienen que trabajar y las tienen que cumplir. Y aparte de poner las reglas, son los que están supervisando que las cumplamos y que haya un entorno, un ambiente adecuado donde todos están trabajando y todos están recibiendo de una manera correcta y adecuada, pues el trabajo, el dinero, las transacciones, las transferencias, y todo esto hace que haya un crecimiento y un desarrollo. Y también por ahí lo vamos a mencionar, cuál es esa diferencia entre tener un crecimiento y tener un desarrollo. Y mucho tiene que ver en la parte de las dos escaleras que te digo. La del desarrollo personal tiene que ver con obviamente la parte, valga la redundancia, del desarrollo, y la financiera tiene que ver con el crecimiento en tu nivel, tu capacidad de pago y tu nivel financiero que vas teniendo a través del tiempo. ¿Y por qué es muy importante decir, bueno, Alejandro, ¿y por qué tengo que entender esto? ¿Por qué? Porque cuando tú quieres empezar a ir escalando y teniendo esta movilidad social, logrando tus objetivos, ir creciendo, ir obteniendo construir tu patrimonio de una manera adecuada y más segura, necesitamos entender dónde estamos parados. Y este sistema, de acuerdo a los 4 factores que ya te expliqué, pues es importante que los entiendas. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú vas a empezar a manejar? Pues te dice seguridad y vialidad. Pues para poder empezar a manejar, primero debes de tener una licencia que te permita manejar. Y la licencia no es más que un documento que avala que ya sabes ya los conocimientos y ya tienes las habilidades para poder manejar y ya entiendes el entorno externo para que tú puedas manejar ese vehículo. Es lo mismo con los negocios, es lo mismo con tus finanzas. Cuando tú tienes un trabajo es porque dicen, tienes las habilidades para poder desarrollar ese trabajo. Pero si tú quieres emprender, quieres poner tu propio negocio, fíjense, déjenme decirles primero un dato. México es el país número 1 en el deseo de emprender. Y aquí, ojo, quiero recalcar, en el deseo de emprender. Cerca del 68% de los mexicanos tenemos la idea de querer emprender nuestro propio negocio, pero la realidad del deseo de emprender, caemos a un 35-40% de nivel de emprendimiento. Entonces, no es lo mismo tener el deseo a realmente lanzarnos, tomar la decisión y emprender. Y diríamos, ¿por qué ese gap?
¿Qué pasa de querer emprender a realmente tomar la decisión? Y es que cuando queremos emprender nos enfrentamos a tres grandes retos. Uno, no sabemos qué hacer. Muchas veces no sabemos qué negocio emprender. Dos, no sabemos cómo hacerlo. Y tres, y el más importante, no tenemos quien nos ayude. Toda la información y el apoyo está desgregado, está separado, por allá el contador, por allá Hacienda, por allá finanzas, por allá el proveedor de mis productos, de mis servicios. Y entonces es un gran reto para el emprendedor. Y eso es lo que te quiero compartir. En Lidem Academy realmente nos enfocamos precisamente a impulsar el emprendimiento. Es una academia enfocada en la capacitación y en la formación enfocada en los empresarios, en los emprendedores y dueños de negocios que estén en el proceso de crecimiento y de expansión, y con dos objetivos muy importantes. Una, ayudarte a desarrollar las habilidades y tu nivel de competencia. Y dos, incrementar tu capacidad productiva. ¿Qué significa? Que si hoy estás vendiendo un 30%, pues que incrementes al 50%. ¿Cuáles son esas habilidades que necesitas impulsar para poder incrementar y para poder hacer crecer tu negocio? O principalmente el punto que nos compete en Lidem Academy es para que tomes conciencia y entiendas el proceso y puedas emprender tu propio negocio, y no como muchas personas que toman la decisión y más adelante empiezan a tener muchos problemas porque nadie les explicó. Entonces, te queremos compartir que en Lidem Academy somos una academia, somos un centro de negocios en el cual te ayudamos a que entiendas de una manera integral cuál es el proceso de emprendimiento, empezando desde tu persona, que desarrolles esa personalidad, esas habilidades para que puedas tomar mejores decisiones, para que puedas leer mejor los datos, las estadísticas, cuáles son los verdaderos aspectos que necesitas, como por ejemplo una habilidad efectiva de la comunicación, que se llama la técnica de comunicación asertiva, que también, si no sabes, puedes ser muy bueno en lo que haces, puedes desarrollarlo perfectamente bien, pero si no lo sabes comunicar, y muchas veces pueden decir, sí, a través de contenido, pero tarde o temprano tú vas a tener al cliente frente a frente, y si tú no lo puedes comunicar, si no estás convencida, si no estás convencido, pues de nada va a servir todo el contenido que tengas y desarrolles, que te va a traer muchísimos clientes, y a la hora de hacer la venta no vas a poder cerrar muchas ventas. Entonces todo tiene que empezar desde la habilidad, y lo compartíamos, que nosotros nos enfocamos en impulsar las habilidades por competencias, y las habilidades por competencias en lo que te ayudamos es en desarrollar tres áreas muy importantes a la hora de empezar a aprender. Y uno es el saber de los conocimientos. ¿Qué conocimientos necesito aprender para que con el conocimiento pueda tomar mejores decisiones? Dos, las habilidades, el saber hacer. Cuando tú tienes las habilidades con conocimiento, estás tomando mejores acciones. Y por último, el saber ser, que tiene mucho que ver contigo, que es lo que también tienen problema muchos negocios, porque el saber ser tiene que ver con tus actitudes, tu formación, tu personalidad, de decir, ok, intenté 30 veces, Alejandro, y no lo logré, ¿es suficiente? No, porque no lo lograste. No significa que no se reconozca el esfuerzo de todas las veces que lo has intentado. La actitud, el saber ser, es entender que necesitamos empezar a aprender a aguantar el proceso del esfuerzo. Si en un esfuerzo del 10% no lo logré, voy por el 20 y el 30 y el 40. ¿Cuál es la clave para que tú puedas lograr cada uno de los objetivos que tú te estás poniendo en la vida? Es hacerlo hasta que lo logres. Y no significa que hagas lo mismo todo el tiempo. Significa que como personas tenemos esa habilidad de ir moviéndonos, cambiando, pivoteando, como se dice en el mundo de los negocios, ¿sí? Ir cambiando las veces que sea necesaria hasta que lo logre.
Obviamente, pues vas a necesitar ahí una serie de otras herramientas que nosotros en IDEM Academy te enseñamos con esta metodología. Pero lo que yo te estoy queriendo dar a entender el día de hoy es que el emprendimiento, el tener tu propio negocio, te ayuda a desarrollar esas habilidades tanto personales, financieras, económicas, ¿sí? de comunicación, de relaciones humanas, y eso te ayuda a ir desarrollándote en la escalabilidad de tu desarrollo personal y te va a ir haciendo sentir mejor de acuerdo a los logros que vas teniendo. Entonces, por eso es muy importante que conozcamos desde el punto de vista financiero, si hoy por hoy la mayoría para obtener la mayoría de las cosas que queremos es a través del dinero, pues tenemos que aprender cómo funciona el dinero, cuál es el sistema y cuáles son las herramientas que me ayudan para poder ir logrando esta escalabilidad en la parte financiera. Y el mensaje que te estoy compartiendo es a través de un negocio. ¿Por qué? Porque hoy por hoy es mucho más fácil emprender que antes. Hoy tienes los conocimientos, las herramientas, las habilidades muy a la mano. Lo importante es que encuentres a la persona adecuada que te ayude también con un acompañamiento profesional y con experiencia para que lo puedas lograr. Entonces, ya que tienes el conocimiento que dices, bueno, ya sé por qué no estoy avanzando, bueno, es porque no estoy entendiendo cuál es el sistema en el que vivo. Y como te lo acabo de explicar, ya que sabes cuáles son los 4 factores y que te decía, si viene Vialidad y te dice, para poder empezar a manejar necesitas una licencia, pues es lo mismo en un negocio. En un negocio necesitas empezar, bueno, primero definir qué tipo de negocio quieres, ¿no? Y también te van a pedir una licencia de funcionamiento y te van a pedir, y un negocio requiere de varias actitudes, de varias aptitudes, de varias habilidades, pero lo más importante es que muchas personas me dicen, es que Alejandro es muy complejo y estoy solo o estoy sola y no puedo. No es cierto. Lo que pasa es que no lo has hecho y por eso se te complica, y de ahí es en donde te estoy diciendo que dependiendo de tu nivel de resistencia para continuar, ese va a ser tu nivel de éxito. ¿Por qué? Porque si tú que me estás oyendo y que me estás viendo manejas y ya llevas varios años manejando, te quiero pedir que te acuerdes cuando empezaste a manejar cómo era. Pues era muy difícil. Yo me acuerdo que decía, bueno, ¿cómo lo voy a hacer si son 3 pedales y tengo 2 piernas, ¿no? Entonces, cuando ves el sistema, las habilidades que tú necesitas para manejar, ya hoy por hoy ya ni siquiera lo pensamos, nos subimos al carro y porque ya tenemos las habilidades. Entonces, lo que quiero que sepas es que lo que no eres, lo que no sabes y lo que no haces es porque todavía no lo aprendes. Pero sí puedes llegar a tenerlo. Ahí están todos esos negocios allá afuera. Entonces, ¿qué significa? Volviendo al ejemplo del carro, no significa que cuando tú pongas un negocio o cuando quieras aprender a manejar, no te van a enseñar cómo funciona el sistema de combustión de la gasolina, no te van a enseñar cómo funciona el sistema eléctrico, el carburador. No, no, no. Tú lo único que necesitas es saber las partes claves de un negocio para poderlo manejar, crear y poderlo impulsar, ¿sí? Y eso es lo importante que necesitas saber. ¿Cómo debes empezar? Imagínate nada más, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que en el ejemplo de que estás aprendiendo a manejar, estás arriba del auto, ¿sí? Ya estás lista, ya estás listo, pero no avanzas. ¿Por qué no avanzas? Ah, porque no tiene gasolina, tu carro tiene gasolina, está el clima perfectamente bien, no hay semáforos, no hay tráfico, tienes gasolina, funciona perfectamente bien el auto, tienes todas las condiciones para poder arrancar. Pero ¿por qué no avanzas? Y es un punto muy importante. ¿Por qué la gente no emprende? Porque no sabe hacia dónde quiere ir. Tú estás arriba del carro y dices, ¿hacia dónde voy? Entonces te quedas pensando, bueno, pues iré primero a comer, iré a visitar, iré. Entonces no tienen claro hacia dónde quieren ir. O sea, y eso es la parte del desarrollo de la escalera de desarrollo personal, que necesitamos saber hacia dónde queremos ir para que posteriormente el negocio me brinde tanto el desarrollo personal y todas estas habilidades y el ingreso que me vaya permitiendo ir logrando desde la parte financiera
todos los objetivos que yo tengo como persona, como familia, como empresaria o como empresario.